bien, iglesia, vamos a continuar con la predicación de su palabra, obviamente haciendo énfasis en este día tan especial, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a comenzar simplemente con una frase, y esta frase es que los muertos siguen a dioses muertos y los vivos siguen a un Dios vivo. Repito, los muertos siguen a dioses muertos porque los muertos son los que están sin Cristo, que la misma Biblia los califica como muertos en sus delitos y pecados donde estábamos todos nosotros, pero luego dice que los vivos, ¿y quiénes son los vivos? ¿Cómo es que nosotros tenemos vida? Tenemos vida eterna en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo que nos regenera, y la regeneración es cuando pasamos de muerte a vida. Por eso nosotros, que ahora tenemos vida, podemos servir a un Dios vivo, porque Cristo no quedó en la cruz del Calvario, Él resucitó al tercer día. Así que nosotros ahora como seres vivos adoramos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Mahoma, el fundador del Islam, está muerto. Un Gautama por ahí, fundador del budismo, está muerto. Joseph Smith, el fundador de los mormones, está muerto. Charles Russell, el fundador de los testigos de Jehová, está muerto. Pero el cristianismo es el único en el cual su fundador está vivo. Cristo es el fundador de la iglesia y claro, sabemos que Él tuvo que morir por los pecadores, pero al tercer día se levantó de la tumba, Él ascendió al Padre, está sentado a la diestra del Padre en su trono y pronto regresa por nosotros. Él vive y reina para siempre, Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Así que gloria al Señor porque nosotros servimos a un Dios que está vivo. La muerte no pudo detenerlo, la tumba no pudo detenerlo, no pudo detenerlo el dolor físico. Los que estuvieron aquí el día viernes hablamos de esa oración de Jesucristo en el Getsemaní cuando estaba sintiendo toda la descarga de la ira de Dios. Nada pudo detenerlo y por eso decimos hoy en día aleluya. Gloria al Señor porque nuestro Señor está vivo y por eso la Escritura dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde quedó? Dime, tumba, dime, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Dice, mas sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa, hermanos, que nosotros somos victoriosos porque Cristo fue victorioso en la cruz. Nosotros tenemos vida porque Cristo es vida. Nosotros tenemos vida eterna porque Cristo es eterno. Y como Cristo es eterno, Él puede ofrecernos vida eterna. Hermanos, la Escritura nos dice que todas estas cosas se escribieron para qué. Juan 20:31. Todos estos mandamientos, todas estas palabras se escribieron para que creamos en Cristo Jesús y para que al creer tengamos vida en su nombre. ¿Quiénes tienen vida en Cristo Jesús? Amén. Yo sé que hemos hablado muchas veces, hermanos, en cuanto al suceso de la resurrección de Cristo. Esta iglesia ha escuchado estos sermones anteriormente. Sabemos de que Cristo resucitó. Yo voy a comenzar este sermón partiendo de que yo sé que nuestra iglesia obviamente cree totalmente, fielmente en que Cristo está vivo, que Él resucitó. Y conocemos algunas porciones bíblicas donde nos dan algunos detalles de lo que pasó después, a quién se les apareció Cristo. Pero en este domingo, hermanos, en esta mañana, yo me voy a concentrar más en los beneficios de la resurrección de Cristo. Hay un beneficio principal. O sea que hoy no solamente vamos a enfatizar de que Cristo resucitó, sino que hoy queremos enfatizar cómo eso nos afecta a nosotros. Así como estamos 100% seguros de que Cristo resucitó, el beneficio más grande para nosotros es que nosotros también resucitaremos con Él. Y por eso vamos a hablar ahora acerca de nuestra resurrección. He titulado el mensaje: La resurrección de los redimidos está asegurada. ¿Usted lo cree, hermano? La resurrección de los redimidos está asegurada. Yo le pido que se ponga de pie y abra sus Biblias en 1 de Corintios 15. 1 de Corintios capítulo 15 y vamos a leer solamente el versículo 22. El versículo 22 es el versículo clave de este sermón, pero después vamos a regresar a mirar algunos otros pasajes.
Ahora no me dio tiempo para ponerle los versículos bonitos, así con colores. Está nada más en la aplicación que tenemos, pero si tiene su Biblia, y a veces se me olvida, para nuestros hermanos de Brasil, a veces se me olvida, pero aquí hay muchas Biblias también en portugués si alguien necesita una, ¿ok? Primera de Corintios capítulo 15, tienen el versículo 22. El versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a leerlo todos juntos, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Una tercera vez fuerte, todos juntos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cierre sus ojos, tome un tiempito ahí para decir gracias en sus propias palabras y glorifique al Señor. Señor, te damos gracias. Porque como lo decíamos el viernes, no es que necesitemos una fecha en específico, sino que cada día de nuestras vidas podamos decir gracias por ese suceso tan glorioso, tan majestuoso, tan importante, el más importante en toda la historia, donde Jesucristo, el Hijo de Dios, quien también es Dios, Él descendió, se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado, y Él fue crucificado por nosotros los pecadores. Pero hoy podemos decir, gloria al Señor, exaltado sea su nombre, porque Él se levantó de entre los muertos, venció a la tumba, está a la diestra del Padre, y la iglesia, la novia, le espera a que Él regrese por los suyos. Así que en este momento te agradecemos por eso, te agradecemos por tu sacrificio y por tu resurrección. En este momento pedimos por este tiempo en el que vamos a estar en tu palabra, que es lo más importante de este servicio. Te pido para que quites toda distracción, quita todo obstáculo, haz que podamos concentrarnos en esta mañana, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, discernimiento para poder comprender lo que tú vas a hablar en esta mañana. Sé con cada uno de mis hermanos, te pedimos todo eso en el poderoso nombre de Cristo Jesús y decimos amén. Amén. Puede tomar su lugar. Nada más les recuerdo a los que si alguien tiene niños chiquitos que nos ayuden también con eso para estar los más bien comportaditos. Muy bien, el versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todo ese pasaje, hermanos, todo el capítulo 15 de Primera de Corintios siempre ha sido un capítulo bien utilizado por muchos años, por muchos pastores para hablar acerca de la resurrección de Cristo, hermanos, pero también es quizá el más común para hablar acerca de nuestra resurrección, porque Primera de Corintios, hermanos, nos habla de cómo va a ser nuestra resurrección. Quizá no es que tengamos muchísima información, pero nos da una idea del orden, de cómo va a ser nuestro cuerpo, va a ser transformado para tener ahora un cuerpo glorificado. Pero nunca se nos olvide que hay un porqué Pablo siempre tenía que estar escribiendo. Si Pablo tiene que hablar acerca de la resurrección a la iglesia en Corinto, algo estaba pasando. Acuérdense que lo hemos ilustrado antes. Si Pablo le escribiera a la iglesia de Paramount hoy en día, por alguna razón nos tuvo que escribir una carta. Algo andamos haciendo mal, no sé qué será, pero Pablo nos tuvo que escribir algo. Así que déjenme hablar un poquito del contexto. A pesar de que ese es el texto principal del sermón de hoy, déjenme darles el mapa y el GPS para dónde vamos. Lo que vamos a hacer en esta mañana, hermanos, primero, yo sé que lo hemos hablado antes, es cuando Pablo pregunta, ¿y si Cristo no resucitó? Obviamente en un tono de sarcasmo. Él, por supuesto, que lo cree, de que Cristo está vivo, pero él hace la pregunta, ¿y qué tal si Cristo no resucitó? En segundo lugar, él afirma, no, Cristo sí resucitó. Y en tercer lugar, cómo eso nos afecta a nosotros, cómo va a ser nuestra resurrección. Ese es el mapa que vamos a seguir el día de hoy. Pero ¿qué es lo que estaba pasando para que Pablo les pregunte, hermanos, ¿y qué tal si Cristo no resucitó? Entonces tenemos que entender un poquito el contexto, así que deme un tiempito para hablar acerca del contexto de lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Muchos están creyendo en el Evangelio, por supuesto que sí. Muchos creen en la resurrección, por supuesto que sí. Pero de ese tiempo, hermanos, ya había personas
que no estaban creyendo en nuestra resurrección, la resurrección de nuestro cuerpo, y esto era porque ellos estaban dejando influenciar, ya sea por falsos maestros, como lo hemos venido hablando, o se dejaban influenciar por la mitología griega. Los griegos no creían en la resurrección en la manera en la que nosotros creemos. Nosotros creemos que nosotros vamos a ser transformados y glorificados, ¿verdad que sí? Quizá no tenemos tantos detalles, pero yo espero que usted crea de que nuestros cuerpos van a ser transformados y glorificados y vamos a poder estar con el Señor por la eternidad. Pero este pecado no puede entrar en el cielo, así que tenemos que ser glorificados y entonces entrar en el cielo. Pero muchos de ese tiempo, los griegos no creían en la forma en la que usted y yo creemos. Lo que los griegos creían es que el alma es inmortal. El problema siempre es el cuerpo. Y el cuerpo se va desgastando, pero el alma nunca muere. El cuerpo se va desgastando, se va desgastando, se va desgastando hasta que entonces el cuerpo ya se muere y el alma tiene que buscar otro cuerpo donde meterse porque el alma es inmortal. No solo eso, hermanos, para muchos incluso decían que la resurrección ya había pasado. Imagínense, tenemos que leerlo, pero en Timoteo se habla de que muchos pensaban que la resurrección nuestra ya había pasado hace muchos años o en nuestro bautismo. Así que cada vez que Pablo predicaba acerca de la resurrección, siempre había ese conflicto. Porque hay una iglesia llamada Corinto que se está dejando llevar por todas las ideas de los griegos. Esas ideas están metiéndose en la iglesia. Y ahora muchos ya están dudando. Muchos creen que Cristo sí resucitó, pero nosotros o nuestro cuerpo, esas son las dudas que estaban ellos teniendo. ¿Se imagina, hermano, hoy en día que usted y yo dijéramos, no, Cristo sí resucitó, pero nuestros cuerpos no van a resucitar? Eso estaba pasando. Por eso es que Pablo ahora les va a tener que hablar fuerte. No tiene que buscarlo, pero en una ocasión Pablo estaba predicando de la resurrección de los muertos y la gente alrededor se estaban burlando de él. Nada más escuche. Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Como que en palabras simples le decían a Pablo, otra vez con lo mismo, Pablo. Se estaban burlando de que Pablo predicara acerca de la resurrección de los muertos. Ha habido muchas dudas a lo largo de toda la historia, hermanos, en cuanto a la resurrección de nuestros cuerpos. Hay muchas opiniones distintas. Algunos pueden decir como los griegos, no, el alma es inmortal, pero el cuerpo nada más, la materia se acaba y el alma tiene que buscar a ver dónde se mete. Otros pueden decir, creemos en la reencarnación, morimos y a ver dónde nos metemos por ahí. Hay todo tipo de dudas y Pablo va a escribir para aclarar algunas cosas. Acuérdese y tenga en mente el versículo principal de esta mañana. El versículo principal es el 22. En palabras simples, en Adán todos estamos muertos, en Cristo estamos vivos. Y vamos a tener que enfatizar qué significa esa palabrita de en Cristo. Así que en primer lugar, hermanos, y si Cristo no resucitó, Pablo no es la primera vez que utiliza un tipo de tono de sarcasmo. Eso es algo normal en el tipo de lenguaje que encontramos en la Escritura. Así que quédese siempre en Primera de Corintios y vaya conmigo a los versículos 12 al 19. Yo sé que usted lo ha leído para enfatizar esa pregunta. ¿Y si Cristo no resucitó? Primera de Corintios 15, voy a leer de los versículos 12 hasta el 19. Es una porción larga. ¿Sí la aguantan, hermanos, o es mucha Biblia? ¿Sí? ¿Sí podemos? Del 12 al 19 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco, ¿qué dice? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y vuelve a enfatizar lo mismo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
Versículo 18. Entonces también los que se durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, aquí Pablo nos está mostrando consecuencias. Usted sabe lo que significa la palabra consecuencia, ¿verdad que sí? Puede ser algo positivo, algo negativo. Aquí nos está mostrando por lo menos 7 consecuencias si Cristo no hubiera resucitado. Las voy a nombrar. Número 1, la predicación del evangelio es vana. Número 2, la fe nuestra es vana. Número 3, el testimonio de los creyentes es falso. Número 4, nuestra fe no tiene ningún valor. Número 5, los pecados no serían perdonados. ¿Se imaginan? Nuestros pecados no serían perdonados. Número 6, los que murieron en Cristo estarían todos perdidos. Y número 7, los cristianos seríamos los más miserables de toda la tierra. No suena muy bonito que digamos. Eso es como estar viendo una película de ficción. Hermanos, todos aquí hemos visto en alguna ocasión una película. Hay películas que son basadas en la vida real, ¿verdad que sí? A mí me gusta ver películas que son basadas en la vida real, pero de pronto tú miras películas de ciencia ficción, nadie te lo tiene que decir. Obvio que tú sabes que es una mentira, es irreal. Tú estás viendo, había Superman, ¿alguien conoce a Superman? Y anda colgándose de un edificio a otro, ¿verdad? Tú como adulto nadie te lo tiene que explicar, tú sabes que eso es irreal. Pablo es como si estuviera diciendo, si la resurrección es ficción, todo el evangelio es ficción. O sea, si tú niegas una cosa, hermano, te va a llevar a negar otra, a negar otra. Se desata una reacción en cadena y por cierto se anula todo el evangelio. Repito, si tú niegas la resurrección, dice Pablo, en primer lugar, dice, si tú niegas la resurrección, entonces la predicación es vana. Él dice nuestra, en plural, nuestra predicación, porque él está haciendo énfasis en la predicación apostólica. Todo lo que habían predicado los apóstoles sería falso. Todo lo que predicamos hoy en día sería falso, sería en vano. Y no solamente hablamos de los apóstoles, si nos regresamos al Antiguo Testamento, Dios habló por medio de ¿quiénes? Los profetas. Eso significa que todo lo que los profetas hablaron sería vano, sería falso. Y se supone que los profetas hablan de parte de ¿quién? De parte de Dios. O sea que estamos diciendo que todo lo que Dios dijo es falso. Y si Dios miente, si Dios habla mentira, entonces Él no es Dios. ¿Te das cuenta de la cadena y todo lo que estamos negando si nos atrevemos a negar la resurrección? En el versículo 14 también dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Hermanos, el cristianismo se levanta o se cae con la resurrección de Cristo. Repito, el cristianismo, nuestra fe, lo que creemos, el cristianismo en todo el mundo, se levanta o se cae con la resurrección de Cristo, porque hemos enseñado en esta iglesia que la resurrección es la base del cristianismo. Así que cuando Pablo dice, hermanos, que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, la palabra griega ahí es kene, que denota un acontecimiento irreal, imaginario, ficticio, como esa película que te estoy ilustrando. Si alguien se atreve a decir que la resurrección es solamente imaginaria, irreal, entonces nuestra fe es vana. Dice que negar la resurrección personal es negar la resurrección de Cristo, lo dice en el versículo 16. Repito, Pablo está diciendo que si alguien se atreve a negar la resurrección de este cuerpo, entonces estamos negando la resurrección de Cristo. Y nadie puede decir, ¿quién te crees para estarte comparando con Cristo? No, nadie está haciendo eso. Es lo que literalmente dice el texto 16. Si usted lo lea nuevamente, 1 Corintios 15, 16, dice, porque si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Tampoco Cristo resucitó. Y es que Pablo está utilizando un lenguaje fuerte para enfatizar algo. Luego dice en el versículo 17, y parece que Pablo repite las mismas palabras, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Pero ahora Pablo utiliza una nueva palabra. Aunque en el español fe, se repite la palabra, pero Pablo está utilizando una distinta, una segunda palabra
en griego. Cuando Pablo dice en el versículo 17, vuestra fe es vana, aquí utilizó la palabra mataya y significa estéril. Pablo está diciendo, en otras palabras, hermanos, que si Cristo no resucitó, nuestra fe es estéril. O sea, no puede producir nada. El evangelio es seco. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, el hombre estaría en sus pecados. ¿No le parece una consecuencia terrible si nosotros continuáramos muertos en nuestros delitos y pecados hasta hoy en día? No tendríamos ninguna esperanza, hermanos, ninguna esperanza. En el versículo 18, si Cristo no resucitó, dice, entonces los que durmieron en Cristo, ustedes entienden esa expresión, ¿verdad? Que sí, dormir en Cristo es los que murieron. Pablo está diciendo que entonces todos los que murieron en el tiempo pasado perecieron. Y cuando Pablo dice que todos perecieron, está utilizando la palabra griega apolonto, que significa una pérdida total. Usted y yo entendemos perfectamente esa frase de pérdida total. ¿Dónde utilizamos esta frase de pérdida total? ¿Le suena algo cuando tenemos un accidente? Yo sé que aquí no, ¿verdad? Aquí todos manejan súper tranquilamente, pero cuando alguien tiene un accidente, de pronto viene la aseguranza, los policías y están revisando los coches. A veces nada más fue un rasponcito, pero cuando ya no se puede hacer absolutamente nada, cuando queda el carro totalmente inservible, entonces es que se declara que fue una pérdida total. Pablo está diciendo que si Cristo no resucitó, qué pérdida total todos los antepasados que ya murieron en Cristo. Luego en el versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, que quizás es difícil de comprender esa frase, pero en simples palabras Él está diciendo que si nuestra esperanza en Cristo nada más nos alcanza para esta vida terrenal, entonces si todo es falso, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pablo a veces habla fuerte, hermanos. Pablo nos está diciendo que si Cristo no resucitó, todo el mundo tiene derecho a burlarse de nosotros y somos los más dignos de lástima. Muchos dirán, dejé el mundo para venir a la religión cristiana, como dicen, para que al final todo fuera falso. Quizá alguien en este mismo instante, en este lugar, pudiera estar pensando, yo por eso no le entro a eso. No me creo esas cosas de la religión. Quizá otra persona está pensando, ¿y si dejé todo y resulta que Cristo no resucitó? Si al final yo perdí todo lo que me estaba ofreciendo el mundo, si yo me atreví a darle la espalda hasta mi propia familia de sangre por seguir a Cristo y al final resulta que Él no resucitó, si yo dejé las riquezas del mundo, algunos dicen, no, pues ¿cuáles riquezas no tenía? Si yo dejé todo lo que el mundo me estaba ofreciendo y me clavé con todo, como dicen ellos, y al final todo terminó siendo falso, entonces yo perdí mi tiempo, perdí mis días, perdí mis años, perdí mi familia, me perdí a mí mismo, si al final Cristo no resucitó. Pero ahí viene la buena noticia, hermanos. Recuerde que Pablo solamente está hablando en un tono de sarcasmo para hacer este contraste, pero ahí viene la verdad. Y la verdad es que Cristo sí resucitó. Cristo se levantó de los muertos y tú tienes que estar seguro, hermanos, de eso. No queremos que nadie se sienta inseguro. Nunca de los nunca te preguntes, ¿y qué tal si Cristo no resucitó? Y yo dejé el mundo y todos los placeres por nada. Porque el que te lo está diciendo es Pablo, al que literalmente Cristo se le apareció. Él lo ha visto, es una realidad en su vida. Por eso el mismo Pablo también escribe y dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, si tú has ganado a Cristo, tú te vas con Cristo sí o sí. Esa es la enorme verdad que usted y yo tenemos que creer. Pablo dijo, yo lo dejé todo y gané a Cristo. Espero que usted pueda decir las mismas palabras hoy en día. Dejé todo atrás para seguir a Cristo.
Eso es hermoso, porque una vez más, si tú te has ganado a Cristo, tú te vas con Cristo. Amén. Un día, hermanos, en la Segunda Guerra Mundial, escucha esta ilustración, había una iglesia pequeña en Londres. Estaba decorada. Los hermanos estaban decorando porque se aproximaba un servicio de Thanksgiving, de acción de gracias. Entre muchos frutos que ellos pusieron había un haz de trigo, nada más una ramita de trigo. De pronto llegaron las bombas de manera brutal aquella noche, de tal manera que obviamente no pudieron tener el servicio porque esa pequeña iglesia quedó convertida en ruinas. Pasaron los meses, llegó la primavera y algunos se dieron cuenta que donde estaba esa iglesia ahora estaba todo verde el pasto. Y meses más tarde se vio que eran espigas de trigo. ¿Se recuerda de esa ramita que estaba ahí? Ahora había muchas espigas de trigo que habían crecido entre los escombros, porque ni siquiera las bombas y la destrucción de la guerra habían podido matar la vida. Y la enseñanza es que la resurrección, hermanos, la resurrección de Cristo es la prueba definitiva de que la vida es más fuerte que la muerte. Así que una vez más, lo primero que hemos visto hasta ahora es que Pablo nos está enseñando a través de esta pregunta, ¿y si Cristo no resucitó? Para entonces hacer un contraste y en esta segunda sección del sermón enfatizar la verdad. Así que ahora vamos a hablar acerca de la seguridad de la seguridad de la resurrección de Cristo. Lea conmigo el versículo 20, 1 Corintios 15, 20, y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sí lo tiene ahí, hermanos? Si tiene 1 Corintios 15, 20, léalo conmigo y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pablo, hermanos, va a utilizar una metáfora de la cosecha. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque Pablo sabe que los judíos entienden esa metáfora súper bien. Porque no nos olvidemos que los judíos celebraban la fiesta de la Pascua. ¿Se recuerda qué es la fiesta de la Pascua? Por supuesto, hermanos, que nos recordamos cuando hablamos de la fiesta de la Pascua, lo primero que viene a nuestra mente es cómo los israelitas fueron liberados, ¿verdad que sí? Fueron librados de la esclavitud de Egipto, fueron librados de la esclavitud del faraón, pero también en una fiesta de cosecha. Ellos también celebraban la fiesta de la cosecha en la que estaban recolectando cebada, que era un tipo de cereal. Así que analice el versículo 20. En esta versión dice mas ahora, otros dicen pero. Diga conmigo pero. ¿A alguien le gustan los peros? Usualmente los peros son negativos. Esto yo sé que lo he ilustrado antes, hermanos, pero déjenme ilustrarlo otra vez. Los peros no son muy buenos. Hemos ilustrado un concurso de canto, ¿verdad? Se recuerda que está participando alguien y están los 3, 4 jueces en la mesa. Y alguien está cantando, termina su participación y empiezan los jueces. Casi siempre te están diciendo una crítica constructiva, buenos comentarios. Mira, cantaste muy bien, abriste muy bien la boca, las notas altas, y luego dicen, pero ya sabes que algo viene. Primero te la cantaron muy bonito, pero entonces dice, pero, y ahí viene algo malo. Aquí estamos al revés. Pablo comenzó, ¿y si Cristo no resucitó? Pero aquí viene un pero de los buenos. Cuando él dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y repito, te lo está diciendo alguien que experimentó incluso de manera literal, porque Cristo le apareció a Pablo. Así que Pablo dice, Cristo resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora escuche aquí, la palabra primicias la encontramos también en el Antiguo Testamento de dos maneras. La palabra primicias viene de la palabra resit, que significa primero, y la palabra bikurim, que significa primeros maduros. Así que cuando el texto está diciendo de que Cristo es las primicias, está diciendo de que Cristo es el primer resucitado. La idea de que Cristo es la primera cosecha, pero ahí viene lo demás. Antes, hermanos, cuando los israelitas sabían que era el tiempo de la cosecha, ya era el tiempo perfecto, tomaban un fruto
y su tarea era primero llevarlo al sacerdote. No es que sacaban ya todos los frutos completos de una vez, no, nada más sacaban las primicias y tenían que llevarlo a los sacerdotes como una ofrenda para el Señor. Así que cuando Pablo dice que Cristo es las primicias de la cosecha, él está diciendo que Cristo resucitó primero como una ofrenda para el Padre Celestial. Pero repito, ahí viene el resto de la cosecha. ¿Ya se está dando una idea de quién será ese resto de la cosecha, hermanos? Digamos que todo este planeta Tierra es un huerto enorme, enorme, enorme. Luego viene el campesino, porque él sabe que es el tiempo de la cosecha, va a revisar su tierra y saca una manzana enorme. Y la da como una ofrenda o se la trae a su familia. Es ilógico que nada más recogió una manzana, no tiene ningún sentido. Ese es el primer fruto, pero tú sabes que ahí se viene todo el resto completo de toda la cosecha. Así que el primer fruto de la cosecha sirve como una especie de garantía de la cosecha completa. Voy a repetir esta frase, hermanos, escuche. El primer fruto de la cosecha sirve como una especie de garantía de la cosecha completa. ¿Sí están entendiendo para dónde vamos, hermanos? Cuando cuando Pablo dice que Cristo es el primero en resucitar y él utiliza la metáfora de una cosecha, Pablo lo está diciendo en una manera de, hermanos, esto es totalmente seguro, totalmente asegurado. Cristo es el primero de la cosecha, ahí viene toda la cosecha completa. Cristo resucitó y ahí vienen todos los redimidos detrás de él. ¿Dónde están los redimidos en esta mañana? Nos vamos con el Señor. Es exactamente la misma metáfora que el mismo Pablo utilizó en Efesios. Usted se va a recordar de esto porque lo hemos estudiado. Escuche aquí. En Efesios 1 nos dice que todos los que creímos el Evangelio, venimos a Cristo, fuimos sellados ¿de qué manera, hermanos? Fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, pero luego dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Una vez lo predicamos también en esto. Así que déjeme hablar un poquito de Efesios 1 y ese sello del Espíritu Santo para que usted pueda ahora con estas dos metáforas entenderlo todavía más. Una vez más, Pablo en Efesios 1, creo que es 13 y 14, por ahí nos dice de que todos los que hemos creído fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero hay una frase enorme, hermanos, cuando él dice que es las arras de nuestra herencia. La palabra arras significa garantía. O sea, Pablo nos está diciendo que nos dejó el Espíritu Santo como una garantía. ¿Se recuerda cuando estábamos hablando de este tema? Cuando tú vas a comprar un carro, cuando tú quieres comprar un refrigerador, una cama, no sé lo que sea, tú das un enganche, no sé cómo le digan en sus países, un down payment, una garantía, y después vas a hacer pagos, ¿verdad que sí? Tú nada más diste un primer pago por adelantado, tú diste una garantía, tú diste las arras por adelantado. Así que Pablo nos está diciendo en Efesios que Dios ya nos dio el Espíritu Santo como una garantía, como un pago por adelantado hasta que Él venga por nosotros. Qué hermosa frase, ¿no le parece? Que Dios dio al Espíritu Santo como las arras, como ese pago por adelantado. Estamos seguros en Cristo hasta que Él regrese por nosotros. La pregunta es, ¿acaso Dios puede fallar, hermanos? ¿Será que la garantía del Espíritu Santo va a fallar? ¿Será que Dios va a dar un primer pago y luego quedar mal, así como algunos? ¿O será que Él da el Espíritu Santo y regresa porque regresa? Sabemos que Dios Trino no puede fallar. Así que una vez más, hermanos, se usa este lenguaje en Efesios precisamente para afirmar de que estamos asegurados por el sello del Espíritu Santo hasta que Cristo regrese por su novia. Es el mismo estilo de lenguaje, la misma metáfora que Pablo ahora nos lleva en 1 Corintios cuando él dice que Cristo es las primicias. Diga conmigo, Cristo es las primicias.
Eso significa que Él es el primero de la cosecha, pero así como es tan seguro de que Cristo es el primero de la cosecha, así de seguro es que los redimidos ahí van también como el resto de la cosecha completa. Cristo fue las primicias de la cosecha, pero así como es tan cierto, escucha, así como es tan cierto de que no nada más levantas una manzana, sino que ahí viene todo lo demás, de esa manera también nosotros resucitaremos con el Señor. Cristo fue el primero en resucitar. Yo sé que de pronto alguien puede empezar a mencionar algunos que también habían resucitado, como el mismo Lázaro. Lázaro resucitó antes de Cristo, pero no se nos olvide que estamos hablando de cosas totalmente diferentes, porque cuando Lázaro resucita, el espíritu regresa a ese mismo cuerpo de pecado y además Lázaro vuelve a morir. Pero Cristo es el primero en resucitar para no volver a morir jamás. Y hermanos, si nuestra resurrección es como la de Cristo, eso significa que eso aplica a nosotros. Un día usted y yo vamos a resucitar para no morir jamás. Ahí está la diferencia, que Lázaro resucita para volver a morir, pero un día usted y yo, así como Cristo, hermanos, vamos a resucitar para no morir jamás. Por lo tanto, resumiendo, cuando Pablo llama a Cristo primicias, hace que la resurrección de los creyentes sea un hecho inevitable. Yo espero que usted esté entendiendo el lenguaje de Pablo. Yo quiero que usted esté entendiendo la manera en la que él lo está explicando. Eso es un hecho inevitable. Nadie puede evitar que nosotros resucitemos con el Señor. Está totalmente garantizado por Dios mismo. Y por eso tenemos al Espíritu Santo. Lo último, hermanos, es la seguridad de nuestra resurrección. Primero miramos la pregunta en tono sarcasmo de Pablo, cuando él dice, ¿y si Cristo no resucitó? En segundo lugar, él lo afirma, no, sí, Cristo resucitó, pero ahora hablemos de la seguridad de nuestra resurrección. Mire lo que dice el versículo 21, 1 Corintios 15, 21, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Primero dice que la muerte entró por un hombre. ¿Y quién es ese hombre, hermanos? Adán. Somos buenos para acusar a Adán, ¿verdad? Pero ahí venimos todos detrás de Adán. Por su desobediencia entró el pecado en el mundo y ahora todos los descendientes de Adán nacemos con una naturaleza pecaminosa. Aquí es que se pone muy interesante, hermanos, porque empezamos a ver una distinción entre el primer Adán y el segundo Adán. Voy a leer el versículo 21 nuevamente. Dice, porque por cuanto la muerte entró por ese primer hombre Adán, también por un hombre Jesucristo, dice, la resurrección de los muertos. Y le digo que es exactamente el mismo lenguaje de Romanos 5. Si quiere nada más escuchar, hermanos, para que no se distraiga, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Es el mismo, Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes éramos pecadores, hermanos? Por cuanto, dígalo, todos pecamos. Ya venimos todos defectuosos de fábrica, como dice el dicho. Ya venimos todos defectuosos de fábrica. No sé si alguien ha ordenado algo por Temu. Se tarda 2-4 meses en llegarte y luego llega mucho, sin un piecito. Todos venimos ya defectuosos de fábrica. Mire lo que dice el mismo Romanos 5, pero versos 18 y 19 enfatizando el mismo tema. Dice, así que por la transgresión de uno, ahí está Adán, vino la condenación a todos los hombres. Todos estábamos condenados. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Cristo, a todos los hombres la justificación de vida. Luego dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿quién es ese uno? Cristo, el cual fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, los muchos serán constituidos. Por eso es que tú y yo ya no estamos bajo condenación. Para empezar, Cristo no tenía que venir a condenarnos, ya estábamos condenados. Pero ahora en Cristo ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que en Adán todos somos muertos, en Cristo nosotros resucitaremos
Pero ¿sabe por qué podemos resucitar un día, hermanos? Por el poder de su resurrección. No es que estemos haciendo menos el sacrificio de Cristo, pero hermanos, si Cristo nada más se hubiera quedado ahí, ¿qué sería de nosotros? Por eso podemos afirmar hoy en día, hermanos, de que nosotros resucitaremos en Cristo, pero ¿por qué? Por el poder de la resurrección de Cristo. Por eso la resurrección, hermanos, es la base del cristianismo. Y por eso dijimos que el cristianismo o se va para arriba o se derrumba todo, dependiendo de la resurrección de Cristo. Estamos sosteniéndonos de la resurrección de Cristo. Hay un texto que comúnmente lo decimos porque es la primera aparición del Evangelio en el libro de Génesis. Si quieren nada más escuchar, Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Una vez más, pondré enemistad entre ti y la mujer. Acuérdense que Adán pecó, el hombre pecó, desobedeció a Dios. Así que viene Dios el Padre para darle una consecuencia a Adán, una consecuencia a la mujer y una consecuencia a la serpiente. Y aquí tenemos este texto de Génesis 3:15 y dice que Cristo va a herir la cabeza ¿de quién? La cabeza de la descendencia que llega hasta Satanás. Pero repito, hermanos, no solamente por el sacrificio de Cristo, que es glorioso y majestuoso, sino más aún por el poder de la resurrección. Es por la resurrección de Cristo que Él aplastó la cabeza de la serpiente. El texto en Génesis 3 nuevamente dice que Satanás va a herirle ¿en qué, hermanos? En el calcañal. Sí, en sentido figurado, Satanás va a golpear a Cristo. Por eso yo me puedo imaginar a Satanás lleno de alegría, ¿verdad que sí? Cuando Cristo está sufriendo. No sabemos en qué manera eso sucedió. A veces en las películas, no sé quién ha visto una película donde pasan a Satanás de pronto apareciéndose por ahí. Yo no sé si será así, hermanos, pero así me lo puedo imaginar yo, lleno de mucha alegría porque Cristo está sufriendo, ¿verdad? Lleno de una sonrisota porque está viendo cómo los clavos entran por las manos y por los pies. No se diga cuando Cristo muere y es puesto en una tumba, está seguramente lleno de alegría. Si el enemigo hirió a Cristo en el calcañal, pero es entonces por el poder de la resurrección que aplasta la cabeza de Satanás. Y la Escritura dice que Cristo los exhibió públicamente. O sea que toda la tierra, hermanos, se dio cuenta de que la simiente de la mujer hirió la cabeza de la serpiente. En otras palabras, toda la tierra se dio cuenta de que Cristo venció a Satanás. Cristo venció la muerte, Cristo venció la tumba, Cristo venció el pecado por el poder de la resurrección. Y luego vea usted el versículo 22, 1 Corintios 15, 22, que es el versículo con el que comenzamos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Léalo fuerte conmigo, dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Más claro no puede estar, hermanos. En Adán todos mueren. Pero luego el texto no dice que por el sacrificio de Cristo todos serán vivificados. Quisieran que dijeran así, léalo bien. No dice que en Adán todos mueren, pero que por el sacrificio de Cristo todos serán vivificados. Sino que dice en Cristo. Ahí está la llave. Ahí está la llave para el cielo. Ahí está la clave, ahí está la password. Todos los que son identificados con Adán están sujetos a la muerte por causa de la desobediencia de Adán, pero todos los que nos identificamos con Cristo, todos los que hemos nacido de nuevo en Él, estamos sujetos a la resurrección para vida eterna por causa de la obediencia de Cristo. Uno fue desobediente y llevó a todos a la muerte. Uno fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y lleva a todos al cielo, pero tenemos que estar en Cristo. No se trata nada más de decir que Él murió en la cruz. Tenemos que estar en Cristo. Y yo puedo asegurarles que si usted lleva años en esta iglesia, usted tiene que saber lo que significa estar en Cristo. No es decirlo de palabra porque cualquiera puede decir que cree en Cristo. Usted ya sabe en esta iglesia lo que significa estar en Cristo. Ahora yo voy a empezar a concluir.
creo que ya voy a hacer conclusión porque mi esposa me dijo que el viernes dije 3 veces. Y en conclusión, no sé si es verdad, pero llevo una. Creo que apenas, ahora sí es nada más esta. Enfaticemos esto, hermanos. Adán, Cristo y los que son de Cristo. Adán, Cristo y los que son de Cristo. Ya vimos lo que representa Adán. ¿Qué representa Adán para usted, hermano? Desobediencia, pecado, muerte. ¿Qué representa Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Incluso muchos pueden decir que es su Salvador. Ya no me digan que Él es mi Señor porque ya me suena un poquito más compromiso. Cristo representa obediencia, Cristo representa amor, misericordia, paz, gracia. ¿Quién es Jesús para ti? Adán representa muerte. ¿Qué representa Cristo, hermanos? Vida. ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién dijo de a modo? Bueno, eso es también Pablo escribiendo en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabes por qué puede ser una nueva criatura? Porque pasaste de muerte a vida. ¿Quién dijo yo soy el pan de vida? ¿Quién dijo yo soy el agua de vida? Cristo. Efesios 2:5 dice que estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida, pero no termina el texto ahí, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo es vida, hermanos. El primer Adán es el padre de los muertos, el segundo Adán es el padre de los vivos. Usted y yo estamos vivos en Cristo y por eso ahora adoramos a un Dios vivo. ¿Se recuerda de la frase inicial? Los muertos siguen a unos dioses muertos. Los vivos, ¿quiénes están vivos, hermano? Los que están en Cristo pueden seguir ahora a un Dios vivo. Note que el versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y luego el texto 23 dice: pero cada uno en su debido orden. ¿Quién primero? Cristo ya resucitó alrededor de 2000 años. Es las primicias de la cosecha, porque ahí viene la otra parte de la cosecha que son los redimidos. Una vez más, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. Hermanos, si yo preguntara quiénes son de Cristo, levantamos las 2 manos. No juguemos con eso. Mejor nada más reflexione. ¿Quiénes entran en ese grupito? Luego los que son de Cristo. Los que llevan 5 años viniendo a la iglesia. Los que llevan años ofrendando. Los que son los más puntuales. Ya ve que aquí en esta iglesia somos bien puntuales. Y ya vas ganando puntos, ya entraste al cielo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Los que vienen ahí una vez al mes porque hay comida. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Reflexionen eso, hermanos, y no juguemos con eso. Le pido a todos que cierren sus ojos mientras tú reflexionas quiénes entran en ese grupo de los que son de Cristo. Si nunca has hecho una decisión por el Señor, yo te pido que hoy, ahí en tu lugar, pidas perdón por tus pecados. No te voy a pedir que levantes tu mano, o si lo quieres hacer igual no hay problema, pero que sea para pedir ayuda, para preguntar, para guiarte en el proceso. Y todos con sus ojos cerrados, quizá tú puedas orar en un momento tan especial como este. ¿Por qué no le pones un nombre a tu oración en este momento? Alguien por quien tú quieras orar hoy, de que tú sabes que necesita de Cristo. Alguien que nunca ha conocido a Cristo, ponle nombre a tu oración. Incluso si Él vive aquí, te puedes animar a llevar este mensaje. De que así como es fielmente seguro de que Cristo resucitó, así también la resurrección de los muertos, así también nuestra resurrección. Si Cristo resucitó, nosotros también nos vamos con Él. El creyente tiene esta seguridad, el creyente tiene esta fidelidad, que no importa lo que pase, no importa la vida amarga, no importa los problemas, tú sabes que en el cielo no hay vida amarga, tú sabes que en el cielo no hay pecado, tú sabes que en el cielo no hay maldad.
y los creyentes vamos a ese lugar perfecto, pero a tu alrededor hay alguien que no va a ir a ese lugar perfecto. Ora por esa persona mientras continúa reflexionando en esta gran verdad que hemos mirado hoy. Es porque Él vive, hermanos, que podemos ser afectados por el poder de la resurrección. Por supuesto que decimos gloria al Señor por su muerte, pero hermanos, es por el poder de su resurrección. Es porque Él vive que ya no hay temor. Es porque Él vive que ya no habrá maldad. Todos orando ahí en su lugar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra predicada. Gracias por todas las personas que están aquí presentes en este lugar. Si alguien está escuchando el Evangelio, Señor, te pedimos que no desperdicien estas oportunidades, sino que podamos ser valientes en decir: yo necesito ser transformado y yo no puedo solo. Por eso vengo a los pies de Cristo, el que murió por mis pecados, pero que también fue levantado de la tumba y pronto regresa por nosotros. Yo quiero irme con Él. Pedimos por esas personas que aún no te conocen, por nuestros vecinos, amigos, por nuestros familiares de sangre que también no te conocen, para que puedan venir al conocimiento de la verdad. Si alguien en este lugar no te conoce, Señor, yo te pido por esa persona que tú sabes quién es. Toca su vida, toca su corazón a través de tu Espíritu. Y por último, Señor, permítenos vivir esta semana y en realidad el resto de nuestra vida bajo esa verdad gloriosa de que tú estás vivo, de que tú reinas ayer, hoy y por siempre, que un día te veremos tal como tú eres. Gracias, Señor.